Bien, rápidamente les voy a mostrar acá cómo en este circuito MOS de, de potencia, es un MOSFET en conmutación, manejado por un generador de pulso, que en realidad lo que viene a simular es el pulso de control que puede venir de un microcontrolador o alguna otra etapa. Eh, pero bueno, lo que nos va a interesar estudiar a nosotros en este momento es qué sucede exactamente durante la conmutación. La idea es que no quede solo en la teoría y de paso podemos usar el análisis de transitorios de multisim, que suele ser muy útil. En este caso lo que tenemos es una carga inductiva, digamos L1 y R1 vienen a simular una carga inductiva, con un diodo Schottky en paralelo a la carga de protección. Fíjense que está en inversa respecto del valor de la fuente. Y tenemos un IRF 540 cuya corriente máxima es de 10 A y la BGS corriente máxima IDE-ON, digamos, es de 10 A y su BGS-ON es de 10 volt. Por lo tanto, vamos a simular este circuito, vamos a estudiar temporalmente qué sucede durante el encendido y durante el apagado con todas las variables eléctricas del circuito. Una vez establecidos estos valores, nosotros ya sabemos más o menos lo que pasa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a setear mi generador de escalón, es un step voltage, en donde el nivel inicial lo voy a poner en 0, el nivel final lo voy a poner en 10 volt, o sea en VGS-ON, o sea que vamos a ir de un estado 0, de un estado de corte a un estado de saturación, y le voy a decir, bueno, espera 10 milisegundos, bien, en 0 volt antes de pasar a 10. Y el rise time o fall time es el tiempo que demora en subir o bajar la señal, que yo les recomiendo que lo pongan lo más chico posible. Como el multisim digamos, trabaja con modelos reales, este tiempo no puede ser 0, porque esto tiene que ser una función continua, bueno, etcétera, todo lo que ustedes ya conocen, pero si el tiempo es muy chico comparado con los tiempos de establecimiento de los transistores y demás, podemos considerar que es prácticamente ideal. Bueno, le damos OK a esto. Entonces dijimos que, lo vemos con el osciloscopio, con el osciloscopio lo que vamos a ver es esto, ¿no? Yo la masa, dijimos que demora 10 milisegundos en cambiar de estado de generador. Entonces yo pongo esto acá, vamos a cambiar divisiones, le doy play, lo que veo es que se mantiene en estado bajo, 10 milisegundos después, estado alto. A mí me interesa estudiar exactamente qué es lo que sucede en la transición, para lo cual voy a estudiar las variables principales, que son la tensión y la corriente, la tensión BGS y la corriente de gate, y la tensión BDS y la corriente de drain o la corriente ID. Para lo cual voy a usar las puntas de prueba. Recuerden que esto tiene que estar en stop para modificar el circuito. Voy a usar las puntas de prueba, valores instantáneos de tensión y corriente, para quien tenga el multisim en español. Voy a poner una acá que me va a medir la corriente del gate y la tensión en este punto contra tierra, contra el terminal de referencia. Entonces en este caso voy a medir BGS, y otra punta la voy a poner acá. Perdón, tiene que ser una punta de valores instantáneos. La otra punta la voy a poner ahí y me va a medir la corriente ID y la tensión de este punto respecto a masa, por lo tanto voy a estar midiendo BDS. Una vez que tengo esto, voy a la ventana de Simulate o simulación, la parte de análisis, y voy a usar, bueno, el que lo tiene en español va a leer análisis transitorio. Vamos a la pestaña Simulate, vamos a la parte de análisis, ¿sí? Análisis de transitorios, que es la cuarta opción, y le tenemos que decir el tiempo de inicio, ¿no? En segundos está esto. Entonces yo le voy a decir, bueno, acá me determina las condiciones iniciales del circuito. Déjenlo en automático por ahora. Y le tengo que decir el tiempo de inicio. Como yo quiero ver justo la transición, y la transición se da a los 10 milisegundos, yo le voy a decir a mi simulador que empiece a levantar los datos del circuito a partir de los 9.9 milisegundos. Y eso lo tengo que escribir como E a la menos 003. ¿Sí? Entonces le estoy diciendo, esto es por 10 a la menos 3, o sea milisegundos, 9,9. Y para ver una buena ventana de tiempo le voy a decir, bueno, estudiate hasta los 15 milisegundos.
¿sí? Acá ponemos generar pasos de tiempo automáticamente y tengo que seleccionar las salidas. Yo ya tenía seleccionadas un par, todo. Pongo acá todas las variables y le digo, bueno, quiero ver la forma de onda o los datos referidos a la punta de prueba 1, que me mira la tensión BGS, la tensión de la punta de prueba 1, la corriente de la punta de prueba 1 es IG, la corriente de la punta de prueba 2 es ID, y la tensión de la punta de prueba 2 es BDS, como habíamos visto antes. Le doy a simular, a veces demora un poquito, depende de la cantidad de puntos, y me genera esto, ¿no? Entonces, voy a darle un poquito más de grosor a las líneas. Le hago doble clic acá, puedo modificar esto, ¿no? Bueno, ¿qué veo acá? Podría haber sumado si quería la señal del generador, por ejemplo, ¿no? Para tenerlo más claro, pero yo sé que hasta 10 milisegundos viene en 0 volt y en 10 cambia. Cuando cambia, acá puedo ver que tengo un pico. Ese pico es la tensión de la punta de prueba 2, o sea que tengo un pico que me aparece en BDS. Que aparentemente apenas llegaría a superar el valor de la fuente que está por ahí. Más o menos por ahí. Después tengo la tensión de la punta de prueba 1, la tensión a rojo, se establece casi de inmediato, fíjense, en los 10 volts de fuerza generador, y esta curva así fucsia, violeta si se quiere, es la corriente ID. Fíjense que la corriente ID tiene acá una especie de ruido, un pico que lo vamos a ampliar y después empieza a subir como una exponencial, correspondiente a la corriente de una carga inductiva, que es con la que estamos trabajando, ¿no? Fíjense que tiene un tiempo de establecimiento. Claramente ese tiempo, ¿qué va a ser? L sobre la resistencia que ve el inductor, o sea, su resistencia debido a las pérdidas en el alambre de cobre, más la resistencia RDS on que va a haber en el circuito. Bien. Después tenemos en verde, acá abajo, la tensión de la punta de prueba 2, que es la tensión BDS, que vemos que cae rápidamente y luego se establece en un cierto valor. Digamos, esta suba del valor de la BDS es porque a medida que va aumentando la corriente cae la tensión, aumenta la caída de tensión en RDS. Sí, por eso BDS sube un poquito. Y después tenemos la corriente IG, que acá tiene una pequeña modificación y después se establece prácticamente en cero. Vamos a hacerle un zoom a esto con esta herramienta, es un zoom localizado. Ahí estamos, mucho mejor. Por ahí el azul no se nota tanto. Vamos a poner el fux en agua marina. Ahí está. Bueno, vemos que acá están pasando algunas cosas que son interesantes observarlas. Entonces voy a usar el zoom horizontal y voy a ver qué es lo que sucede acá en este punto, ¿no? Bueno, lo que voy a ver es que ni bien aparece el cambio en la tensión del generador, lo que estoy viendo es que aparece un pequeño pico de corriente IG, que es el pico, es este celeste, esta curva celeste, es el pico de corriente de la carga del capacitor que tenemos en gate. Capacitor, digamos, es la capacitancia de la placa del gate del MOSFET, ¿sí? No es que hay un elemento capacitivo. Y la tensión en ese punto, cuando vemos señales así que están todas quebradas, es porque el multisim tomó pocos puntos para hacer los cálculos. Eso ahora lo podemos modificar. Pasa que si toma demasiados puntos demora en hacer las cuentas, ¿no? Pero bueno, vemos que esto que sería, perdón, esta sería la corriente y 2 es la corriente a través del inductor, la corriente ID. Bueno, después tenemos en rojo la corriente, la tensión BGS, que vemos que al principio varía muy rápidamente y a partir de la tensión de conducción, de la tensión de threshold, digamos, empiezan a pasar cosas acá. No nos vamos a meter
demasiado en qué es lo que pasa, nosotros lo vimos en el capítulo 3 del libro de transistores de potencia, donde hay diversos efectos debido a las constancias parásitas, inductancias parásitas y demás que se suceden en el circuito. Pero bueno, queda en ver el análisis en este caso. Pero vemos que a la larga termina siendo como la carga de un capacitor y se establece en la tensión que está forzando el generador de pulso, ¿sí? Que es en este caso 10 volts. Y después por el otro lado tenemos en verde la tensión BDS, ¿sí? Que vemos que justo en el cambio, en los 10 milisegundos, hay un pequeño pico acá, debido a los fenómenos transitorios que se dan en los inductores. Y después, a medida que, fíjense, ¿no? A medida que la VGS sube, la BDS empieza a caer y bueno, después la corriente empieza a aumentar lentamente. Bueno, ya vimos que la corriente termina, la corriente ID, muy a lejos, termina aumentando, bien con la forma de un transitorio en un inductor. Si queremos suavizar estas curvas, tenemos que volver a la pestaña de análisis, ¿sí? Simulate análisis, las mismas opciones. Y acá lo que tenemos que hacer es pedirle que grafique un mayor número de puntos. Bien, le podemos poner 10.000 para probar. Pasa que va a demorar más en hacer las cuentas, pero sí, queda medio colgado, empieza a hacer las cuentas. Vemos que la curva que observamos de la corriente es ligeramente distinta, ¿no? Si hacemos un zoom, vemos que tiene más oscilaciones de las que nosotros habíamos visto en un principio. Bueno, en fin, nada, hay que ir jugando un poquito con esto y ir trabajando. Si quieren podrían acotar el análisis al pico para ver qué es lo que sucede con mayor precisión en ese punto. Entonces volvemos a la pestaña de simulación, análisis de transitorios, ¿sí? Decimos que lo corte en 11 milisegundos. Vamos a tener una mayor definición porque la cantidad de puntos quedó fija para ese tiempo. Más de hecho, podrían haber sido muchos menos, ¿no? Podríamos haber afinado mucho más esto. Análisis de transitorios. Le pegamos en 10.2. Puede demorar un poquito en hacer las cuentas. No se desesperen, ahí va. Bien. La puedo ver un poquito más, digamos, con una mejor definición, que es lo que está sucediendo en esta parte, ¿no? Pero en fin, la cuestión es que veo que existen estos fenómenos transitorios y no queda solamente en el papel. Y si quiero ver los fenómenos de desconexión, bueno, todo lo que tengo que hacer es setear al revés los niveles iniciales y finales del generador. Okay, lo que voy a ver acá, en la simulación, es justamente la desconexión. Voy a cambiar esto, voy a pedir que me grafique 15 milisegundos como antes, simular. Bien, aquí tengo el fenómeno de desconexión. Voy a hacer un poquito de zoom acá. Vemos que vuelven a aparecer esos transitorios. ¿Sí? Bueno, nada, esto se los dejo para que jueguen un poquito ustedes.